Hollywood brilla más que ningún otro lugar en la Tierra, pero detrás de ese brillo, a menudo se esconde una verdad devastadora. Fama, dinero, aplausos. Lo que el mundo ve como bendiciones puede convertirse en una prisión. Para muchas estrellas, la presión, la soledad y las interminables exigencias los empujaron a los brazos de la adicción. Estas son las inquietantes historias de iconos que lo tuvieron todo, pero lo perdieron a manos de las mismas sombras de la industria que los hizo leyendas. 1. Heath Ledger. No solo interpretó al Joker, se convirtió en el Joker. En 2008, Heath Ledger transformó a un villano de cómic en una de las actuaciones más escalofriantes de la historia del cine. En pantalla era el caos encarnado. Fuera de ella, era un alma inquieta que no encontraba la paz. Sus amigos decían que nunca abandonó del todo al personaje, llevando la oscuridad consigo mucho después de que terminara el rodaje. Para calmar su mente, recurrió a las pastillas para dormir, la medicación contra la ansiedad, los analgésicos, un cóctel peligroso que se convirtió en su ritual nocturno. El 22 de enero de 2008, Nueva York despertó con la tragedia. Heath Ledger fue encontrado sin vida en su apartamento, con solo 28 años, con frascos de pastillas junto a su cama. El forense lo calificó de sobredosis accidental, pero la pregunta más profunda aún persiste. ¿Fue realmente un accidente? ¿O el coste inevitable de una industria que agota a sus talentos más brillantes hasta que no queda nada? Su muerte conmocionó a Hollywood y destrozó a millones de fans, un doloroso recordatorio de que incluso las leyendas pueden ser consumidas por los mismos papeles que las hicieron inmortales. 2. Whitney Houston. No era solo una cantante, era la voz. Cuando Whitney Houston cantó I Will Always Love You, el mundo se detuvo. Su voz podía atravesar el alma, su elegancia iluminaba cada escenario y por un tiempo parecía intocable, imparable, inolvidable. Pero detrás de los focos, su mundo se desmoronaba. Su turbulenta relación con Bobby Brown se convirtió en la chispa de una espiral descendente de drogas y alcohol. Lo que comenzó como amor se transformó en una tormenta tóxica de peleas, excesos y adicción. Con el paso de los años, su voz, antaño impecable, comenzó a flaquear. Las actuaciones se volvieron erráticas, los tabloides se burlaban de ella, y la mujer que una vez reinó como la reina del pop se estaba ahogando en un silencio que nadie quería oír. El 11 de febrero de 2012, la noche antes de los premios Grammy, Whitney fue encontrada sin vida en la bañera de un hotel de Beverly Hills. La causa: ahogamiento accidental, provocado por cocaína, alcohol y medicamentos con receta. Tenía solo 48 años. El mundo quedó conmocionado. ¿Cómo podía alguien con tanto talento, tanta luz, terminar en tal oscuridad? La verdad es simple y brutal. Nadie escuchó cuando ella más necesitaba ayuda. La industria la empujaba hacia adelante, hacia escenarios y cámaras, mientras sus gritos de ayuda quedaban sin respuesta. Hoy, el legado de Whitney Houston es más grande que la música. Es un recordatorio de que la fama no cura las heridas, e incluso las voces más grandes pueden romperse cuando el alma queda desatendida. 3. Marilyn Monroe. No era solo una actriz, era un mito, un símbolo de belleza y deseo como nadie antes que ella. Con su cabello platino, labios rojos y risa juguetona, Marilyn Monroe se convirtió en el rostro más reconocible del siglo XX. Para el mundo era perfecta. Pero detrás de esa imagen deslumbrante vivía una mujer marcada por la soledad y el dolor. Nacida Norma Jean Mortenson, su infancia fue una pesadilla. Creció en casas de acogida, abandonada por la estabilidad y el amor. Hollywood no la rescató, la usó. Los estudios querían una bomba rubia glamurosa, no una artista. Le daban barbitúricos para dormir, anfetaminas para mantenerse despierta y esperaban que sonriera a pesar de todo. Marilyn anhelaba respeto, papeles reales, algo más profundo, pero en su lugar fue tratada como un producto, no como una persona. A principios de los años 60, sus matrimonios se habían desmoronado. El insomnio acechaba sus noches y las pastillas se convirtieron en su único refugio.
El 5 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles, con solo 36 años. Oficialmente, fue una sobredosis. Extraoficialmente, su muerte permanece envuelta en misterio, teorías conspirativas y preguntas sin respuesta. Sin embargo, la verdad más cruel puede ser la más simple. Marilyn Monroe murió como vivió, sola, incomprendida y explotada por una industria que adoraba su imagen, pero ignoraba su alma. Su rostro todavía vende revistas, sus fotos aún cuelgan en las paredes, pero la verdadera historia de Marilyn no es glamurosa, es trágica. Siempre será recordada no solo como un icono de belleza, sino como una advertencia de lo que sucede cuando la fama devora un corazón frágil. 4. River Phoenix. Tenía el rostro de un ángel y el alma de una tormenta. River Phoenix no era solo la joven estrella más brillante de Hollywood, era la promesa. Comparado con James Dean, celebrado por su sensibilidad cruda en Cuenta conmigo y su inquietante profundidad en Mi Idaho privado, River poseía un tipo de magia rara. Su presencia era hipnótica, real, inolvidable. Pero lo que las cámaras no captaron fue la oscuridad que arrastraba desde la infancia. Criado en una familia bohemia donde la música y el espíritu libre eran la norma, River también creció en un ambiente donde las drogas no estaban prohibidas, casi eran aceptadas. Esa crianza dejó cicatrices de las que nunca escapó del todo. A sus 20 y tantos años, era tanto un icono cultural como un joven ahogándose en batallas silenciosas. En la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1993, River salió con su hermano Joaquín y amigos a The Viper Room, un club copropiedad de Johnny Depp. Lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en tragedia. Fuera del club, River se desplomó en la acera a la vista de la multitud. Había tomado un speedball letal, una mezcla de cocaína y heroína. Convulsionó violentamente mientras su hermano Joaquín, de 19 años, llamaba desesperadamente al 911, pero ya era demasiado tarde. River Phoenix, con solo 23 años, murió en la calle, con el mundo observando en shock. Su muerte no fue solo la pérdida de un actor brillante, fue una alarma, un recordatorio brutal de lo rápido que la fama puede destruir a quienes ascienden demasiado jóvenes, demasiado rápido. La ausencia de River todavía resuena en Hollywood, un hermoso fantasma que hace una pregunta inquietante. ¿Quién protege a quienes nos hacen soñar? 5. Philip Seymour Hoffman. Nunca tuvo el aspecto de una estrella de cine típica y nunca le importó. Philip Seymour Hoffman no perseguía el protagonismo, lo dominaba. Con películas como Capote, Magnolia y The Master, convirtió cada papel en una clase magistral de actuación. Era un camaleón, un genio, una fuerza artística que parecía intocable. Pero incluso las luces más brillantes proyectan sombras. La sombra de Hoffman era la heroína. Durante más de 2 décadas, luchó por mantenerse sobrio y, durante años, fue la prueba de que la recuperación era posible. Era respetado, admirado y querido no solo como actor, sino como padre y hombre íntegro. Sin embargo, en 2012, algo dentro de él se rompió. Las recaídas, las estancias en rehabilitación y las largas noches de lucha se infiltraron de nuevo en su vida, ocultas al mundo que solo veía su brillantez. El 2 de febrero de 2014, el mundo lo perdió. Hoffman fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York con una aguja aún en el brazo. Tenía solo 46 años. La imagen era tan devastadora como simbólica. Un hombre que podía encarnar a cualquiera, deshecho por el más humano de los enemigos. Su muerte nos recordó una verdad brutal. La adicción no discrimina. Óscares, talento, respeto, nada de eso te protege si no encuentras la paz. Hollywood lloró, el público gimió, pero nadie pudo devolverlo. La historia de Philip Seymour Hoffman es una de triunfo y tragedia, una advertencia de que el genio por sí solo no puede salvar un alma en pena. 6. Charlie Sheen. Durante años, Charlie Sheen fue el rey de la televisión, con 2 hombres y medio,
Se convirtió en el actor mejor pagado de la televisión y su ingenio y carisma convertían cada escena en oro. Pero aquello de lo que el público se reía en pantalla, el playboy sarcástico y temerario, no era solo un personaje, era el propio Charlie. Desde muy joven, Sheen se lanzó de cabeza a un estilo de vida de excesos: cocaína, alcohol, prostitutas, fiestas sin parar. Las cámaras adoraban su imagen de chico malo, pero detrás de las bromas y la bravuconería, su vida personal se estaba desmoronando. Problemas legales, arrebatos violentos, fallidas estancias en rehabilitación, todo se descontroló cada vez más. Para 2011, tocó fondo. Entrevistas extrañas, frases virales como Tiger Blood y Winning, y un comportamiento errático llevaron a su impactante despido del mismo programa que lo hizo rico. De la noche a la mañana, pasó de ser una de las estrellas de televisión más queridas de Estados Unidos a ser el hazmerreír público. Pero el golpe más oscuro llegó en 2015, cuando Charlie Sheen anunció al mundo que era VIH positivo, un secreto que había mantenido oculto durante años. La confesión destrozó su imagen cuidadosamente construida. Por una vez, no había guiones, ni cámaras que lo salvaran. Solo un hombre enfrentando las consecuencias de años de autodestrucción. Desde entonces, Sheen ha intentado encontrar la redención, reconstruirse, pero su legado permanece atormentado por el caos que él mismo creó. Su historia no trata solo del exceso de Hollywood. Trata de un hombre que se convirtió en su propio peor enemigo, perdiéndolo todo mientras el mundo observaba y se reía. 7. Britney Spears. Fue el fenómeno pop de una generación. Con Baby One More Time, Britney Spears irrumpió en el escenario mundial, redefiniendo la cultura juvenil y convirtiéndose en la princesa del pop antes incluso de cumplir los 20 años. Su voz, su energía, su magnetismo la convirtieron en un icono. Pero mientras el mundo la coronaba, su castillo era en realidad una jaula. Desde la infancia, Britney fue empujada al foco de atención. Concursos, cámaras, contratos. Su vida estaba programada, gestionada y vendida antes de que tuviera la oportunidad de crecer. La fama golpeó como un huracán y a sus 20 años era una de las mujeres más famosas del mundo. Pero detrás de los titulares de éxito había relaciones rotas, paparazzi implacables y una vida que ya no era suya. En 2007, la presión explotó. Britney se rapó la cabeza, atacó el coche de un paparazzi con un paraguas y el mundo se burló de su dolor en tiempo real. En lugar de recibir ayuda, se convirtió en el blanco favorito de las bromas de los medios. Lo que siguió fue aún más oscuro. Una tutela ordenada por un tribunal y controlada por su padre. Durante más de una década, Britney fue despojada de libertades básicas. No podía casarse, conducir, ni siquiera elegir cómo vivir su día a día. Todo mientras realizaba espectáculos con entradas agotadas y generaba millones para otros. Luego, en 2021, su voz finalmente se abrió paso. En un crudo y emotivo testimonio, expuso el abuso y el control que sufrió. El movimiento Keep Free Britney estalló, y a finales de ese año, un tribunal la declaró libre. Hoy, Britney Spears es más que una estrella del pop, es una superviviente. Su historia es una advertencia sobre la oscura maquinaria de la fama y un recordatorio de que incluso quienes iluminan el escenario pueden ser silenciados, explotados y rotos. Sin embargo, contra todo pronóstico, Britney sigue en pie. Desde la genialidad inquietante de Heath Ledger hasta la voz destrozada de Whitney Houston, desde la trágica soledad de Marilyn Monroe hasta la lucha de Britney Spears por la libertad, estas historias revelan una dolorosa verdad. La fama no protege, expone. El mismo foco de atención que hace leyendas también puede quemarlas vivas. Hollywood les dio gloria, pero también les dio silencio cuando pidieron ayuda. Detrás de cada premio, cada portada de revista, cada fan que gritaba, había un ser humano librando batallas contra demonios que nadie quería ver. Sus vidas son más que tragedias, son advertencias, un recordatorio de que el éxito sin paz es una ilusión.
y de que incluso los iconos pueden caer cuando el mundo se niega a escuchar. A medida que recordamos a estas estrellas, también debemos preguntarnos, ¿cuántos más deben romperse antes de que cambie el sistema? ¿Y cómo podemos nosotros, como fans, elegir la compasión antes que el espectáculo? Si sus historias os conmovieron, compartid este vídeo para que otros puedan escuchar la verdad detrás del brillo. Suscribíos para ver más historias que desvelan las verdaderas caras detrás de la fama y nunca olvidéis que, detrás de las luces y las leyendas, eran humanos.